¿Se avecina un desplome económico mundial? ¿Qué sucede durante la estanflación? La historia parece estar repitiéndose, pero esta vez con esteroides. En los años 70 el mundo se tambaleó ante una combinación devastadora: inflación alta, crecimiento estancado y una crisis energética que desató el caos económico. Hoy, más de medio siglo después, la palabra estanflación vuelve a estar en boca de todos. Y no por nostalgia académica. Los propios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, el comité que decide la política monetaria de Estados Unidos, ya no debaten si ocurrirá, sino cuánto tiempo durará. Funcionarios como John Williams y Christopher Waller reconocen que los aranceles impuestos por la administración de Trump están a punto de encender otra oleada inflacionaria. Waller cree que esta será pasajera, pero otros no son tan optimistas. Muchos dentro del mismo comité que preside Jerome Powell admiten que las políticas comerciales, lejos de ayudar, han aumentado las probabilidades de una estanflación duradera. ¿Estamos frente a un déjà vu económico o al inicio de una tormenta aún más grande? Quédate, porque lo que viene podría redefinir por completo tu relación con el dinero, el trabajo y la seguridad económica. ¿Hay algo que podamos concluir explorando la estanflación de los años 70? En este video lo vamos a explorar para saber cómo te afecta a ti. Y quédate hasta el final para saberlo, porque para cuando termine el video verás que si alguna vez sentiste que los políticos están improvisando, tomando decisiones reactivas y aparentando control mientras el mundo arde, no estás paranoico, estás prestando atención. Porque en efecto, no hay plan maestro, no hay estrategia coherente y lo único que lo sostiene es la esperanza de que tú no te des cuenta. Los bancos centrales están atrapados y ya no pueden esconderlo. La Reserva Federal de Estados Unidos, que por años vendió la narrativa de que todo estaba bajo control, acaba de admitir lo que muchos analistas independientes ya sabían. Estamos entrando a una estanflación global. ¿Qué significa esto? Que la economía se está desacelerando, pero los precios siguen subiendo. Es decir, estamos enfrentando alta inflación con bajo o nulo crecimiento económico. Y como dijo el propio Jerome Powell, presidente de la Fed, los aranceles y las tensiones geopolíticas están generando efectos económicos, cito, más grandes de lo anticipado, con una combinación peligrosa: más inflación y menor crecimiento. Pero esto apenas comienza. El problema de fondo es que los bancos centrales de todo el mundo, no solo la Reserva Federal, tienen un mandato claro: mantener la inflación baja y el empleo alto. Suena simple, pero en la práctica es una tarea casi imposible cuando las reglas del juego han cambiado. Los modelos que usaban ya no funcionan. ¿Cómo mantener precios estables cuando los shocks externos disparan los costos de energía y alimentos? ¿Cómo promover empleo si el sector privado, que se percibe como un sector más riesgoso, compite por el mismo dinero contra el sector público, que se ostenta como 100% seguro? Todos están mirando a los banqueros centrales como si tuvieran el control, pero ¿y si ya no lo tienen? Y aquí está el verdadero dilema. En la ortodoxia, inflación baja y empleo alto son objetivos que se mueven en direcciones opuestas. Subes tasas para frenar precios, pero eso enfría la economía y destruye empleos. O bajas tasas para fomentar el trabajo, pero se alimenta la inflación. En un entorno de estanflación, cualquier medida que se tome para arreglar un problema empeora el otro. Es una trampa de la que no pueden salir sin consecuencias. Y mientras ellos maniobran a ciegas, ¿qué deberías estar haciendo tú para protegerte? En un momento te lo mostraré, porque este escenario puede redefinir por completo cómo se preserva la riqueza en esta década. Durante décadas, John Maynard Keynes fue considerado el arquitecto del mundo económico moderno. Su teoría transformó por completo el rol del Estado en la economía. Ya no se trataba de esperar pasivamente a que el mercado se autorregulara, sino de intervenir activamente. ¿Cómo? Manipulando la demanda agregada. Según Keynes, si una economía entra en crisis, el gobierno debe aumentar el gasto público o bajar las tasas de interés a través de los bancos centrales para estimular el consumo, el empleo y la inversión. De igual forma, si la economía se sobrecalienta, se deben de subir las tasas para enfriar la inflación. Esta visión práctica y aparentemente efectiva dominó el pensamiento económico desde los años 40, dándole forma al mandato de los bancos centrales en casi todo el mundo: mantener baja la inflación y alto el empleo. Y en principio funcionó. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70, el modelo keynesiano parecía infalible. La economía global vivió una era de expansión, crecimiento estable y pleno empleo. Pero todo cambió en 1973, cuando los países árabes impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos. El resultado fue devastador. El precio del crudo se disparó y por primera vez en la era moderna el mundo enfrentó esta inflación alta con desempleo. Algo que la teoría keynesiana simplemente no contemplaba. Según su lógica, la inflación ocurre cuando la economía está creciendo demasiado rápido, no cuando está estancada. La receta de Keynes ya no servía y así ocurrió la primera muerte de su teoría.
El problema era aún más profundo de lo que parecía. La inflación de 1973 no fue provocada por un exceso de demanda, sino por el aumento de los costos de producción y transporte impulsados por el alza del petróleo. Es decir, no era inflación de consumo, sino inflación de activos, un fenómeno que Keynes nunca integró en sus modelos. La desilusión con sus teorías dio paso a una nueva figura, Milton Friedman, quien argumentaba que la clave estaba en controlar la oferta monetaria, no en manipular la demanda. Así, los bancos centrales abandonaron el intervencionismo fiscal y abrazaron el monetarismo. Pero cuando llega la crisis financiera de 2008, con deflación, desempleo masivo y un colapso del sistema bancario, los gobiernos se vieron obligados a resucitar a Keynes. Bajaron las tasas a cero, imprimieron dinero y lanzaron estímulos masivos. Era un regreso triunfal, o al menos eso parecía. Hoy, sin embargo, estamos frente a la segunda muerte de Keynes. Hemos vuelto a entrar en una estanflación, pero esta vez en un contexto aún más complejo. La demanda global está cayendo, las cadenas de suministro siguen fracturadas desde la pandemia y la geopolítica, con conflictos y guerras a diestra y siniestra, están fragmentando el comercio mundial. Intentar combatir esta inflación con las herramientas de Keynes solo empeorará las cosas, y para colmo, los gobiernos ya no tienen espacio para endeudarse como antes. Keynes recomendaba gastar en déficit solo en crisis graves, pero hoy los gobiernos ya están quebrados porque abusaron de esta teoría pidiendo prestado año tras año tras año, aun cuando la economía estaba en auge. Ahora gastan más en pagar intereses de su deuda que en salud, educación o defensa. Si los bancos centrales suben las tasas para controlar la inflación, podrían desfalcar los presupuestos públicos y causar una crisis fiscal global y el derrumbe de todo el sistema financiero global que se ha construido alrededor de la deuda del gobierno. Y así, como si la historia cerrara un ciclo, volvemos al punto de partida. Como dijo Jerome Powell, los efectos económicos de los aranceles y las tensiones globales han sido, cito, más grandes de lo anticipado. Y ahora la Reserva Federal enfrenta el escenario que tanto temía. Una tensión imposible entre inflación y desempleo que se traduce en la imposibilidad de poder cumplir con su mandato. Es el mismo dilema que enterró a Keynes la primera vez y que podría arrastrar consigo todo el modelo económico que conocemos. Mientras el mundo sigue esperando que los bancos centrales salven la economía, la realidad es mucho más cruda. El pleno empleo es imposible en un escenario de estanflación. Cuando los precios siguen subiendo, pero la economía no crece, las inversiones desaparecen, la confianza se desploma y los costos se disparan, desde materias primas hasta salarios. Los consumidores pierden poder adquisitivo y recortan sus gastos, especialmente en bienes no esenciales. El resultado, las empresas dejan de contratar, paralizan sus planes de expansión y en muchos casos empiezan a recortar personal para sobrevivir. Esto no es una teoría, es un proceso que ya está en marcha. Mientras todos miran a la Reserva Federal para ver cuándo bajará las tasas, la verdadera pregunta es, ¿qué pasará cuando se den cuenta de que el modelo que sostenía el empleo ya no tiene base en la realidad? Y aunque los titulares celebran que la inflación está bajando, como la lectura de abril de 2025 que marcó 2.3%, la más baja desde 2021, sigue por encima del objetivo del 2% que la Fed estableció hace años. Pero el problema ya no es solo técnico ni numérico. La Fed ya no está combatiendo la inflación. Está luchando por evitar un colapso total en la confianza y en el sistema financiero. Confianza en el dólar, en el mercado de bonos y, más grave aún, en el sistema de deuda gubernamental en su conjunto. La narrativa de un aterrizaje suave ha muerto, aunque pocos se atreven a decirlo en voz alta. Hasta hace poco los mercados apostaban por un recorte de tasas, pero esa ilusión se desvanece con cada nueva señal de estanflación. La gran pregunta ahora no es cuándo recortarán las tasas, sino qué pasará cuando los inversionistas comprendan que ya no hay aterrizaje, solo caída libre. En conclusión, ahora sabes por qué la teoría de Keynes ha muerto por segunda vez. Sabes que sin esa teoría, los bancos centrales no tienen herramientas para manipular la economía, cumplir con su mandato y ahora sabes que los prospectos de una recuperación económica son cada vez menos posibles. Es por eso que los políticos ahora ven a la guerra como la única salida. Pero lo más importante es que ahora sabes que si bien todos están esperando el anuncio de las tasas de interés de la Reserva Federal, no hay mucho que la Reserva Federal pueda hacer. La inversión de capital depende de la confianza, no de las tasas de interés. La forma de alocar tu dinero y de organizar tu planeación financiera han cambiado y es necesario que te des cuenta de eso. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo. ¿Los bancos centrales encontrarán la forma de salir de este problema? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe de cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.